¿El mal es algo innato en la naturaleza humana o es una justificación? ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal en el mundo? ¿Es parte de nuestra naturaleza o simplemente es una excusa para justificar nuestras acciones? Desde los grandes filósofos antiguos hasta las enseñanzas religiosas que han guiado a millones, el ser humano ha intentado comprender este misterio. Este análisis explora cómo la filosofía, la moral y la espiritualidad han intentado explicar la dualidad entre el bien y el mal, y cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Acompáñame a descubrir si realmente nacemos con maldad o si la vamos aprendiendo a lo largo del camino. Desde muy temprano se nos ha enseñado que el mal es algo interno y propio del ser humano, que surge del amor propio del bienestar individual por encima del bien común. Voces como las de Aristóteles, quien afirmaba que la propiedad privada es preferible a la común, llevaron a comprender que, si el ser humano prioriza su bienestar o su propiedad como sujeto que se centra en el yo, puede alcanzar la felicidad. Sin embargo, surge una pregunta: ¿a qué costo? A partir de allí emergen diversas corrientes de pensamiento, tanto filosóficas como religiosas. Para ambas, el mal o el pecado puede entenderse como aquella acción guiada por deseos o placeres irracionales que benefician al individuo, pero que afectan al bienestar del otro o del prójimo. Por supuesto, se cree que esto podría evitarse mediante leyes sociales que regulen la moralidad y definan lo que se considera ético, con el fin de promover la empatía en la sociedad. No obstante, este intento de regulación también ha limitado la toma de decisiones autónoma y la capacidad de pensar por sí mismo. Autores como Maquiavelo, quienes defendieron la importancia de un Estado fuerte para castigar la naturaleza malvada del ser humano. Otros filósofos como Paulo Feynman y Thomas Hobbes señalaron que el Estado es aquel monstruo o leviatán, el cual es el único que puede emplear la violencia para controlar la maldad humana o los actos amorales que contaminan a la sociedad, pues posee el poder dominante sobre el sujeto dominado. Con base a lo anterior, se podría afirmar que la maldad, la violencia e incluso la guerra son naturales en el ser humano, como una lucha constante en su vida cotidiana, imposible de disolver. Se necesitaría pues más violencia o más castigo para contrarrestarlas. Sin embargo, aceptar esto sería contradictorio, pues justificaría la violencia existente en el mundo y reduciría al ser humano a una condición animal e irracional, donde todo se resume mediante la fuerza bruta. Esto ignoraría la evolución moral, la construcción de la ética y el valor del diálogo como vía de resolución de conflictos, tal como lo proponen filósofos como Adela Cortina. Sería entonces desconectar todo lo que la humanidad ha trabajado en su proceso evolutivo para mejorar sus habilidades sociales y su vida en colectividad. Ahora bien, tras analizar el aspecto filosófico, es necesario mencionar la influencia del cristianismo en la construcción del ser humano. La religión, desde sus inicios, enseña a vivir desde el amor y el temor a Dios por encima de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Esto nos conecta con el inicio de este análisis, donde mencionamos que el pecado nace cuando se prioriza el deseo o el placer individual por encima del bien del prójimo. Es decir, el mal se expresa en todo aquello que perjudica al otro como consecuencia de mi egoísmo. No obstante, esto no ocurriría si se cumpliera el mandamiento fundamental de la ley cristiana: amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no le causaríamos daño porque no buscamos dañarnos a nosotros mismos. Finalmente, el mal en el ser humano no es algo natural ni irremediable,
Si bien algunas corrientes religiosas sostienen que el ser humano nace en pecado, como el llamado pecado original, resulta difícil creer que alguien que no conoce a la sociedad pueda hacerle daño, pues nacemos como sujetos moldeables sin noción del poder o la dominación. A medida que crecemos y nos relacionamos con los demás, aprendemos a desear, a sentir placer y a buscar experiencias que pueden ser satisfactorias para unos, pero muy hirientes para otros. Por ejemplo, sentir placer al poseer oro puede convertirse en un acto dañino si implica despojar a quienes originalmente lo poseen. Esto genera placer para quien lo obtiene, pero dolor para quien lo pierde. Un recién nacido no desea oro si entiende su valor, porque no entiende su valor, pero si a medida que crece aprende de su importancia, pero también aprende del mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, entonces no desearía arrebatar lo ajeno, no haría daño ni causaría mal en la sociedad. En cambio, buscaría ser feliz con lo que tiene y con lo que pueda construir sin causarle daño. En conclusión, los ciudadanos como sujetos políticos que somos, sí podemos aportar a la construcción de una sociedad distinta mediante el pensamiento crítico y la acción colectiva situada en un contexto. Esto implicaría priorizar el bienestar común por encima del individual, evitar dominar o manipular a los demás, imponiéndole nuestras propias reglas o creencias, y optar por escuchar a las demás personas, por apoyarlas y participar en la creación colectiva de una polis más justa y feliz, de una sociedad equitativa, donde se arraigue el egoísmo y se cultive la empatía, la libertad y el pensamiento crítico. Ahora me gustaría saber cuál es tu opinión.